El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 13. El reino de los cielos. La esencia de quienes han de entrar en él. Sexta parte, última. Octavo. Los que padecen persecución. Como ciudadanos del reino de los cielos y aspirantes a entrar en él, cuando el Señor regrese, debemos ganar ciertas cualidades en nuestra persona, las cuales, con la misericordia del Señor, estamos tratando en estos capítulos, y así llegamos a la octava, que la Biblia describe de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 10. Desde el momento en que el lucero hijo de la mañana se reveló, y con él se reveló la tercera parte de los ángeles, y también los seres dicótomos que vivían en la tierra, surgió un nuevo reino, el reino de las tinieblas o reino de Satanás. Y ese reino está empeñado en luchar contra el reino de Dios. Cada ser humano está en uno u otro reino, pero ningún hombre puede ser neutral. O estamos en el reino de Dios, el reino de la luz, o estamos en el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Y esos dos reinos están en una guerra permanente. Llegará el momento en que uno de los dos dominará y destruirá totalmente al otro. Los hijos de Dios estamos naturalmente en el reino de Dios, el reino de la luz. Y a algunos el Señor en su misericordia nos está mostrando el reino de los cielos, que está dentro del reino de Dios. Desde el momento en que decidimos vivir la realidad del reino de los cielos, nos envolvimos en esta guerra. Satanás y su reino hacen todos los esfuerzos posibles, utilizan todas las herramientas a su alcance para impedir el avance del reino de los cielos, porque él sabe que cuando el Señor constituya el número de sus hijos que han de conformar el reino de los cielos, habrá llegado su fin. Por esa razón, en el reino de las tinieblas, que es muy organizado, hay una intensa lucha para tratar de que los hombres no puedan nacer. Si no logran impedir el crecimiento de la raza humana, desde que un niño nace, Satanás se esfuerza por lograr que ese hombre nunca salga de su reino. Para eso usa el ateísmo, las religiones, el mundo, el pecado y todas las herramientas que posee. Si no logra mantener a la persona alejada de Dios, procura que se meta en alguna religión, y si la persona se vuelve cristiana, trata de que siempre esté velada, que siga a hombres, organizaciones y doctrinas, con tal que no tenga una experiencia viva con el Señor. Si la persona recibe al Señor, el enemigo procura evitar que ella tenga intimidad y comunión con el Señor. Si la persona aprovecha la misericordia del Señor y ve el reino de los cielos y lo vive en su día a día, se ha declarado la guerra contra el enemigo y él es experto en perseguir, en dañar, en estorbar y en tratar de que el creyente genuino no sea lleno del Señor. El arma que Satanás esgrime con mayor frecuencia es la persecución. Si nos descuidamos un momento, si no mantenemos nuestra mente en el Espíritu, él aprovecha con eficiencia la más pequeña ocasión para perseguirnos, para traer pensamientos de duda, de insatisfacción y de desánimo, para que desistamos de seguir adelante con nuestro Señor. Si no puede atacar directamente nuestra mente, porque hemos aprendido a estar escondidos con el Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3, versículo 3, entonces usa a otras personas. Por ejemplo, puede usar a compañeros de trabajo, de escuela o de universidad, para tratar de inyectar su veneno. Puede usar a un jefe en el trabajo para perseguirnos y a veces a toda una comunidad para que seamos despreciados, estigmatizados y rechazados.
Otras veces es capaz de usar a nuestros familiares y somos perseguidos por ellos. Y si nuestra familia no es una familia que acostumbra a tener comunión con el Señor, aún puede usar a nuestro cónyuge y nuestros hijos y padres para tratar de impedir nuestro avance en el camino en el que estamos caminando con el Señor. Lo que más dolor nos produce es cuando Satanás usa a los mismos hermanos, creyentes genuinos, para atacarnos y perseguirnos, especialmente cuando abandonamos los grupos religiosos cristianos, en lo que permanecimos atrapados a veces durante mucho tiempo. Los hermanos nos desprecian, nos estigmatizan y nos persiguen porque hemos tenido el valor de abandonar la cárcel religiosa en la que estábamos atrapados a merced de Satanás y en la que los hermanos, por falta de revelación y visión, continúan prisioneros del enemigo de Dios. Un pequeño pasaje que el Señor habló dentro de la constitución del reino de los cielos puede darnos más luz en este tema. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos 13 y 14. Aquí se nos dice que hay dos puertas y dos caminos. Los primeros llevan a la perdición, los segundos a la vida eterna. La puerta que lleva a la vida eterna es estrecha y el camino es angosto. Además, la puerta tiene otra particularidad. Es difícil de encontrar porque pocos son los que la hallan. Esa puerta es el Señor mismo, su persona, su obra que hizo y que está haciendo en el tiempo presente, y también es su voluntad. Los cristianos en general declaran que han hallado la puerta, pero casi un 100% permanecen en los rediles, en las distintas denominaciones del protestantismo, del catolicismo ortodoxo y del catolicismo romano papista. Si esta es tu condición, es una clara señal de que no has encontrado la puerta estrecha. Por favor, no nos reproches por hablar con tanta franqueza, sino ve al Señor y pregúntale si en verdad estás andando en Él, si has hallado la puerta que es Él mismo. El Señor es muy claro cuando en Juan 10 afirma: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 1. El Señor nos muestra aquí que hay rediles. ¿Qué es un redil? Es un corral donde se guardan las ovejas para que pasen la noche. Normalmente en los rediles no hay comida fresca, hay muy poca agua y las ovejas tienen que pasar la noche en medio de sus propios desechos. Un redil es muy parecido a una cárcel donde las ovejas están confinadas. Cuando llega el día, el pastor saca las ovejas para que vayan a pastar y a tomar agua fresca de las fuentes y manantiales. Cuando un creyente encuentra la puerta, que es el Señor, verdaderamente es libre. El Señor, por medio de una alegoría, quiere mostrarnos en este pasaje la realidad espiritual del cristianismo contemporáneo. Los cristianos hoy están agrupados en millones de rediles, siguiendo a líderes autoproclamados como pastores, reverendos, apóstoles, profetas, obispos, cardenales, papas y otros nombres que los ubican en un lugar elevado. El Señor, en su amor por sus hijos, viene a esos rediles con el propósito de sacar a sus ovejas. Al respecto de la firma: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Juan 10, versículos 2 y 3. El verdadero y único pastor de las ovejas es Él, y llama a sus ovejas por nombre, con el propósito de sacarlas. Nota bien que el Señor no está contento con los rediles,
sino que Él desea sacar a sus ovejas de allí. Y por eso, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Solamente Él es el pastor y solamente a Él hay que seguir. Si tú conoces la voz del Señor, tienes que permitir que Él te saque fuera del redil en que estás ahora. Debes seguir al Señor. En el libro La degradación de la iglesia, vimos que en este tiempo estamos especialmente en la era de la Odisea. Y a los santos de este tiempo, el Señor los está llamando desde la puerta para que aquel que oiga su voz le abra la puerta, le permita entrar, le permita cenar con el fruto que ha ganado en cada uno, con toda su labor y disfrute de todas sus riquezas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. Te recomendamos la lectura de La degradación de la iglesia del mismo editor y publicado en la página www.las-primicias.com. Esto es exactamente lo que trata Juan 10. El Señor está llamando a sus ovejas para que salgan de los millones de rediles, lo sigan a Él y haya un rebaño y un pastor como debe ser. ¿Oirás su voz y dejarás que Él te saque para seguirlo? ¿O por el contrario, permanecerás en los rediles? El Señor dice que Él es la puerta, que Él es la puerta, y esa es la puerta estrecha a la que se refiere Mateo, versículos 13 y 14. Esa puerta no es fácil de hallar, por eso no puedes confiar en tu sabiduría ni en tu capacidad y considerar que has hallado al Señor. Recuerda que Él como la puerta es difícil de hallar, pocos son los que lo encuentran. Ahora, el Señor como la puerta, que es difícil de hallar, tiene algunos secretos y misterios que necesitamos revelar para saber cómo seguir el camino que una vez más decimos es el mismo. Un primer secreto es que el Señor desea entrar en el hombre y mezclarse totalmente con Él. Cuando una persona recibe al Señor, Él como el Espíritu entra en su espíritu humano y se mezcla con Él. Esa persona ha sido regenerada, ha nacido de nuevo. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. 1 Corintios 6, versículo 17. El Señor desea avanzar más, desea llenar el alma, el corazón, saturar cada parte del alma del nuevo creyente hasta que la mente, la voluntad y los sentimientos, la intuición, la comunión y la conciencia estén totalmente saturados con la vida, la naturaleza y las riquezas del Señor. A eso se refiere el camino angosto, que en Mateo 7, versículos 13 y 14, está después de la puerta. Una vez que hemos encontrado la puerta, es decir, al Señor, entramos por Él y comenzamos a recorrer el camino que también es Él. Jesús le dijo, yo soy el camino, Juan 14, versículo 6. Pero debemos recordar que ese camino es estrecho. Y al decir estrecho no se refiere solamente a sufrimientos, como algunos piensan, sino que es un camino del que podemos desviarnos muy fácilmente. Los cristianos contemporáneos consideran que están caminando en el Señor y resulta que hace tiempo se desviaron y perdieron el camino, si es que alguna vez estuvieron en él. Mientras tú estés matriculado en una denominación o en una iglesia católica, mientras no sigas al Señor en tu espíritu, mientras no pongas tu mirada solamente en Él y en cambio sigas a tu líder, a una organización, a un ministerio particular y a diferentes doctrinas, has entrado por la puerta ancha y estás siguiendo el camino amplio. Por ese camino llegarás a la perdición. Otro secreto que tiene la puerta es que el Señor trabaja desde el espíritu humano.
Él no toma directamente el alma, sino que en la medida que el creyente se dispone, desde su espíritu humano va saturando cada parte del alma con su persona y sus riquezas, hasta que el alma y el corazón lleguen a estar completamente saturados, llenos de Él. Cuando la medida del alma de un creyente ha sido colmada, él alcanza los 4 puntos de los que habla Efesios 4, versículo 13. La unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un creyente en esa condición es vencedor y está listo para ser arrebatado. Todos estos aspectos no eliminan la persecución por causa de la justicia, sino que nos dan poderosas herramientas para vencerla y para hacernos vencedores y, comillas, dueños del reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 9. Los que son vituperados. Mateo 5, versículos 11 y 12 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y exultad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si somos aquellos que en cualquier circunstancia y sin importar dónde estemos, seguimos al Señor por donde Él va, si lo tenemos a Él como nuestro primer amor, como el centro de nuestro vivir, si cumplir su voluntad es el anhelo y la realidad más importante de nuestra vida, si oír su palabra y obedecerla es lo que nos produce mayor deleite, sin duda seremos vituperados por su causa. En otras palabras, seremos criticados, reprendidos, censurados y calumniados, porque todo esto se da bajo la mentira. Recordemos que la mentira es propia de Satanás, pues él es mentiroso desde el principio y cuando habla de suyo habla mentira. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. El vituperio del que somos víctimas por causa del Señor es instigado por Satanás, y al originarse en él es mentira, porque él no tiene para atacar un arma diferente a la mentira. Por eso el Espíritu nos advierte a través de nuestro hermano Pedro: mas aún si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre a presentar defensa ante todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y temor, teniendo buena conciencia, para que en lo que hablan mal de vosotros sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 17. Todo el vituperio que se origina en la naturaleza mentirosa de Satanás, generalmente a través de otras personas, incluso de creyentes, debe producir en nosotros exultación y regocijo. De nuestra boca deben salir palabras de alabanza al Señor por 2 razones. La primera, porque acrecienta nuestro galardón en el reino de los cielos. Cuando el Señor venga, entraremos en el reino de los cielos y seremos premiados con un galardón sobremanera grande. Si somos parte de las primicias, imagínate, querido lector, oyente y hermano, no pasar por la muerte, sino ser transfigurados en nuestro cuerpo y arrebatados al trono de Dios, para cantar un cántico nuevo delante de Él, de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes,
cántico que será un secreto que solo nosotros conoceremos. Más tarde esperaremos el rapto de todos los demás creyentes, que ocurrirá cerca del final de la gran tribulación. Participaremos en el juicio de todos los hijos de Dios y finalmente gobernaremos la tierra junto con el Señor por un período de 1000 años. Si morimos antes de que el Señor venga, igualmente antes de la gran tribulación, seremos resucitados y arrebatados para estar en el trono de Dios junto con las primicias vivas y tener el mismo disfrute que Dios nos ha preparado. El segundo aspecto considerado en el versículo es que todos los profetas y hermanos que amaron al Señor antes que nosotros fueron igualmente perseguidos. Si nos vituperan, debemos entenderlo como una señal clara de que estamos agradando al Señor, y Satanás no puede soportar su envidia y levanta personas para que nos vituperen. Eso no nos produce tristeza, sino gozo y exultación. 10, la sal de la tierra. En la constitución del reino de los cielos hay una característica que debe hacer parte de la esencia de los ciudadanos de ese reino. Unos cuantos creyentes han sido y están siendo preparados a lo largo de su vida para entrar en el reino de los cielos cuando venga el Señor, y reinarán con Él durante los 1000 años de duración de ese reino. Uno de los propósitos de este libro ha sido precisamente el de procurar difundir la luz que el Señor, en su misericordia, nos ha dado para que los santos que viven en este tiempo puedan volverse al Señor como su primer amor, agradarlo en todo, andar como es digno de Él, crecer mediante el conocimiento de Él y llevar fruto en las obras que el Señor hace en ellos, para que tenga que disfrutar, que comer y con qué alegrarse en su labor que hace con sus escogidos. Cuando llegamos al 10º aspecto de la esencia que cada creyente debe tener, encontramos que el Señor dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5, versículo 13. Los ciudadanos del reino de los cielos, aquellos creyentes que estamos siendo preparados por el Señor para entrar en el reino de los cielos, es decir, para disfrutar las bodas del Cordero, hemos sido puestos en esta tierra como sal. ¿Qué es la sal y cuál es su significado? La sal es una sustancia que se encuentra en la tierra y tiene 3 propiedades fundamentales. La primera, mata gérmenes, es depurativa, elimina las cosas inmundas. Si somos la sal de la tierra, es porque el Señor ha entrado en nosotros y está eliminando todas las cosas inmundas y extrañas que Satanás ha introducido en nuestras vidas. Como hijos de Dios, debemos ser aquellos que cada día nos llenamos del Espíritu Santo, y este fluye de nosotros hasta otros santos, y el Cristo que tienen otros hermanos fluye hacia nosotros para limpiarnos mutuamente de todo aquello que pertenece al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a cambio somos suplidos con todas las riquezas de su naturaleza divina y su obra para llevarnos a ser iguales a Él. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, versículos 14 y 15. En el Antiguo Testamento, el Señor ordenó a los israelitas mediante la ley que agregaran sal a todo sacrificio que le presentaron. Esto muestra la inmundicia que hay en el hombre y cómo la sal, que es un tipo de la obra purificadora de Cristo como el Espíritu en la palabra, purifica al creyente para presentarse delante de Dios apto para servirlo. La segunda propiedad que tiene la sal es su poder de conservación. Antiguamente, cuando no se habían inventado los refrigeradores,
los alimentos cárnicos podían conservarse por algún tiempo, introduciéndolos en una solución de agua y sal, conocida como salmuera. La sal tiene la propiedad de bajar la temperatura de los elementos que están dentro de ella, y a bajas temperaturas hay microbios y bacterias que no pueden sobrevivir y en consecuencia las carnes son conservadas. La tercera propiedad de la sal es que su rallado da sabor. Qué desagradable es tomar alimentos sin sal. Personas que comen sin sal o la cantidad de sal usada en su alimentación es muy baja, están propensas a tener algunas dolencias en su salud. Pero qué delicia es comer alimentos con una dosis apropiada de sal. Si miramos la tierra y los hombres que en ella viven, veremos una olla llena de pecado, de inmundicia y sin sabor, totalmente desagradable a Dios. Cuando el Señor ve esa condición tan deplorable, pensamos que le ocurre lo descrito en Génesis 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículos 5 al 7. Sin embargo, como en esa época Noé halló gracia en los ojos del Señor, asimismo hoy hay unos cuantos hombres, hijos de Dios, que buscamos hacer su voluntad, agradarlo a Él, hallamos gracia ante sus ojos y salamos un poco esta tierra desabrida. Y por eso el Señor retiene su ira y aún no destruye al hombre y con él a la creación. Pero debemos recordar que la paciencia de Dios muy pronto llegará a su límite y el Señor juzgará la tierra y sus habitantes, y buena parte de la humanidad será raída como lo fue en el diluvio. Por ahora, como hijos de Dios, debemos procurar vivir como aquellos que lo agradan, y cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, el Señor nos arrebatará su trono, y entonces vendrá el periodo de Apocalipsis, que Apocalipsis 3, versículo 10, llama la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta hora de prueba es la gran tribulación. El Señor entonces nos ha dado la responsabilidad de salar esta tierra. Pero aún frente a esa gracia que nos ha sido otorgada, corremos un serio peligro: perder el sabor, perder las cualidades de la sal. Y si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? ¿Qué es el desvanecimiento de la sal? No hay que hacer ninguna elucubración filosófica, ni buscar la sabiduría de los hombres para entender qué quiere decirnos el Señor aquí. Cuando la sal se desvanece, sencillamente es que pierde su sabor salado, pierde su capacidad de dar sabor a los alimentos, de conservar y de matar gérmenes. Por eso el Señor pregunta: ¿con qué será salada? ¿Qué sustancia podríamos hallar en la tierra para salar la sal? No hay ninguna. Si la sal pierde sus cualidades, no hay nada con que se pueda recuperar. ¿Qué quiere decir esto en el vivir práctico de un creyente? ¿Cómo puede un creyente perder su calidad de sal de la tierra? ¿Es posible que esto ocurra? Este es un tema bien serio, delicado e interesante, y mediante la misericordia del Señor vamos a tratarlo con toda la seriedad que merece, esperando que el lector pueda ganar mucha luz en el asunto. Antes de recibir al Señor, nuestra condición era pecaminosa, de enemistad con Dios, de separación de Él. Seguíamos a Satanás y estábamos a merced de Él. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, versículos 1 al 3. Cuando creímos en el Señor Jesús, nuestro espíritu humano fue reavivado. Fuimos regenerados, nacimos de nuevo y nos convertimos en hijos legítimos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, versículos 11 al 13. Y el deseo de Dios es que no practiquemos ningún pecado, y podemos dejar de pecar si permanecemos en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3, versículo 6. ¿Quiere decir esto que un creyente nunca peca? En verdad no es así en lo absoluto, porque la misma Biblia prueba el camino que debemos seguir cuando hemos pecado. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2, versículos 1 al 3. Capítulo 2, versículos 8 al 10. No obstante, hay algunos pecados que de ninguna manera debemos cometer, y son los pecados de muerte. Si alguno oyere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan 5, versículos 16 al 17. Estos dos versículos nos hablan con claridad de dos clases de pecado: pecado de muerte y pecado no de muerte. Por el segundo se debe orar. El Señor lo perdonará y dará vida a quien lo cometió. Es decir, el creyente confiesa su pecado, estando en la luz de Dios, y Él lo limpiará. Pero el pecado que es de muerte no será perdonado, por lo menos inmediatamente. ¿Qué es entonces el pecado de muerte? Para poder entenderlo, veamos un ejemplo que está en la palabra. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 1 Corintios 5, versículos 1 y 2. Había entre los hermanos que estaban en Corinto un caso de fornicación y adulterio que ni siquiera ocurría entre los incrédulos. Un hermano, un hijo de Dios, tenía relaciones sexuales con su madrastra, con la mujer de su padre, y los demás hermanos se hacían los ciegos, o como decimos en Colombia, se hacían los de la vista gorda. Estaban llenos de vanidad, en lugar de lamentarse por tener entre ellos un acto tan absurdo y descalificador. Ante una situación de tanta gravedad y la imposibilidad de estar Pablo presente en el lugar, hablando por el Espíritu Santo, prescribe el tratamiento que se debía dar en esa situación. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor.
1 Corintios 5, versículos 3 al 5. Para un pecado tan fuerte, el tratamiento tiene que ser igualmente fuerte. Aquí Pablo muestra a Cristo como la cabeza de la iglesia y no un hermano o un grupo de hermanos, porque él aborrecía el nicolaísmo con la misma intensidad que el Señor lo aborrece, y no pide que se reúna un grupo especial de hermanos, tales como ancianos, diáconos, presbíteros, pastores, reverendos, etc., sino todos los santos para tratar el delicado asunto que afectaba la comunión de los corintios. Por esa razón, él dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una clara demostración de que para los hermanos en Corinto y para Pablo, el Señor Jesucristo es la iglesia y la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es un organismo vivo en el que Jesús es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Juntos conformamos el Cristo. Una vez que tenemos claridad sobre este punto crucial, veamos el remedio que el Señor, mezclado con los santos, entre los cuales está Pablo, da al hecho pecaminoso practicado por el hermano que vivía en esa ciudad. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La decisión es un tanto osada, dolorosa y radical, pero es la determinación del Señor. Ese hermano fornicario y adúltero debía ser entregado a Satanás para que éste destruyera su carne y conservara la realidad de ser salvo en su espíritu, pero solo el día del Señor. No cabe duda de que el día del Señor será el tribunal de Cristo, donde todos o casi todos los creyentes serán juzgados para declararlos vencedores o no, y en consecuencia para permitirles entrar o no en el reino de los cielos. En este caso, el hermano fornicario no podía estar en la comunión con el Señor y los santos, y no tenía ninguna posibilidad de que su alma fuera saturada de las riquezas de Cristo, y lógicamente no tenía ninguna oportunidad de ser transformado y conformado. Solamente después del tribunal de Cristo, en las tinieblas de afuera, tendrá oportunidad de ser lleno en su alma para entrar en la nueva Jerusalén. Este hermano perdió la oportunidad de entrar y disfrutar el reino de los cielos. Las etapas de la salvación. Para aclarar un poco más el asunto, recordemos que la salvación tiene 3 etapas. La primera es la salvación del espíritu humano, que se dio cuando creímos en el Señor, cuando nuestro espíritu fue reavivado, es decir, fue regenerado, porque Dios como espíritu vino y se mezcló con él y vive por la eternidad. Esta salvación se dio en un instante y es eterna, es decir, nunca se pierde. La segunda etapa es la salvación del alma, que la Biblia identifica como la transformación y la conformación, y que consiste en que el alma del creyente, en la medida en que él se disponga, va siendo llena de todas las riquezas de Dios, hasta que el Señor satura todas sus partes y tiene control sobre ellas. Esta etapa dura toda la vida, si el creyente la busca cada día de su vida. O durará los 3 años y medio de la gran tribulación, si está vivo para esa época y no se dispuso durante la vida que vivió con anterioridad a ese periodo de 3 años y medio. O durará 1000 años, si no lo logró en uno de los 2 periodos anteriores. La tercera etapa es la redención o transfiguración del cuerpo, que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, para la mayoría de los creyentes en la venida visible del Señor, cuando sea tocada la 7ª trompeta, y para el hijo varón y para las primicias, la transfiguración del cuerpo y la resurrección será antes de la gran tribulación. Así las cosas, aquel hermano de Corinto que fornicaba con la mujer de su padre, al ser entregado a Satanás, no tuvo durante su vida otra oportunidad de tener comunión con el Señor ni con los hermanos,
Le fue negada la posibilidad de llenar su alma de sus riquezas y en consecuencia su alma de ninguna manera fue salva durante su vida aquí en la tierra. Solamente cuando el Señor regrese con los vencedores, los resucitará. Y en el juicio del tribunal de Cristo declarará que es salvo en su espíritu. Tendrá que pasar el milenio en las tinieblas exteriores, llorando y crujiendo los dientes y siendo transformado y conformado en su alma, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, la plena madurez, el pleno conocimiento del Hijo de Dios y la unidad de la fe. Y ahí sí podrá entrar en el gozo eterno de la nueva Jerusalén por la eternidad. A pesar de ser tan horrible el pecado cometido por ese hermano, el Señor lo conserva en su misericordia como su Hijo y no lo arroja al lago de fuego. Sin embargo, el costo que tuvo y tiene que pagar es alto. En primer lugar, durante su vida en esta tierra, no pudo tener un disfrute del Señor, no pudo vivir en la luz ni en la comunión ni del Señor ni de los hermanos, y luego tendrá que sufrir en el milenio para alcanzar la plena salvación. Esta es la descripción de lo delicado que es para un creyente cometer pecados de muerte. Es decir, un hermano que tiene luz de ninguna manera debe cometer pecados de ese tipo, porque de manera automática será inhabilitado para entrar en el reino de los cielos. A eso se refirió el Señor cuando dijo que si la sal pierde su esencia, pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5, versículo 13. ¿Ser echada fuera de qué? Sin duda, fuera del reino de los cielos. Cualquier hijo de Dios que comete un pecado de muerte, automáticamente es echado fuera del reino de los cielos y pisoteado por los hombres que están en el mundo, porque ni en el mundo ni en el reino es aceptado. Con esto el Señor hace una advertencia clara del peligro que corremos diariamente si no somos cuidadosos para no caer en pecados que sean de muerte. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, versículo 3. Además del adulterio y la fornicación, hay otros pecados que son de muerte y que producen el mismo efecto, y que el Espíritu menciona en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, y en el capítulo 5, versículo 11. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Pero ahora os he escrito que no os mezcléis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o viva de rapiña. Con el tal ni aun comáis. Nosotros somos la sal de la tierra, y le damos sabor a la labor del Señor, y escondidos en Él vamos a permanecer así hasta su venida. 11, la luz del mundo. El último punto que hemos de considerar dentro de la Constitución y la esencia de los herederos del reino de los cielos tiene que ver con que somos la luz del mundo. Mateo 5, versículos 14 al 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios es luz, y Jesús como Dios es la luz del mundo y la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12.
para alcanzar el reino de los cielos, no hay un camino distinto a seguir al Señor siempre, todo el tiempo. Solamente quien lo sigue no andará en tinieblas, sino que lo tendrá a Él, que es la luz del mundo y es la luz de la vida. Si tú, amable lector, estás en cualquier organización cristiana, tú no estás siguiendo al Señor. En consecuencia, no tienes la luz de la vida, estás en tinieblas. ¿Cuál es la función principal de la luz? Darnos visión, hacernos ver. El principal problema del cristianismo contemporáneo está en que la inmensa mayoría de sus integrantes están en tinieblas porque no siguen al Señor, sino a líderes, doctrinas, ministerios particulares y organizaciones. Pero si los creyentes dejan de seguir a los hombres y se vuelven al Señor en su espíritu y los siguen solamente a Él, recuperarán la visión, caerán los velos que Satanás ha puesto en sus ojos y de forma espontánea serán la luz que alumbra en este mundo y que suministrará a otros la vida de Dios, la vida eterna. Pero las mentes de ellos se endurecieron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo cuando leen el antiguo pacto, no siéndoles revelado que en Cristo el velo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando su corazón se convierta al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3, versículos 14 al 17. El Señor como la luz se ha depositado en el espíritu de todos sus hijos, los creyentes. Pero lamentablemente la mayoría de ellos no lo manifiestan ni lo reflejan como la luz que necesita el mundo y como la luz que hace crecer la vida eterna en ellos, porque han sido velados por Satanás, quien usa a los líderes del cristianismo para apartar del Señor a los santos y hacer que los sigan a ellos y de manera disimulada sigan a Satanás. El Señor entonces acude a aquellos que han aceptado el llamado al reino de los cielos y les dice: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, versículo 14. El Señor en su amor y misericordia para con los suyos los hace partícipes de su luz y les da una gran responsabilidad: reflejarlo a Él como la luz. Por eso continúa el relato. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Mateo 5, versículo 15. Los hijos de Dios somos el medio por el cual el Señor puede manifestarse como luz, y esa manifestación se da en la medida en que los hijos de Dios viven en comunión con Él, llenándose de sus riquezas, saturando su corazón de la gracia. La falta de comunión, de vivir en el Espíritu y de disfrutar todas las riquezas del Señor, hace que en el diario vivir se vea solamente una expresión oscura y la luz de Dios quede totalmente impedida de manifestarse. En este caso, estamos poniendo la lámpara encendida debajo del almud. Pero cuando entramos en el Espíritu, cuando permitimos que Dios se manifieste como la luz en nuestro vivir, estamos poniendo la luz sobre el candelero y de esa manera alumbramos a todos los que están en casa. La casa es la iglesia y está conformada por los hijos de Dios. La iglesia contemporánea, que está conformada por todos aquellos que son hijos de Dios, lamentablemente carece de luz. Por eso es urgente que sus integrantes se vuelvan al Señor, busquen de Él revelación y visión y poco a poco vayan iluminando a aquellos santos que desean encontrar la luz de la vida y ser alumbrados para ver lo que el Señor desea hacer y aquello que está haciendo. Y de esa manera unos a otros nos alumbraremos hasta que podamos ver con claridad el camino que debemos andar para agradar al Señor y satisfacerlo.
Pero se requiere ser cuidadosos, porque se puede caer en la trampa en que han caído los líderes y los no líderes del cristianismo actual. Ellos creen que tienen luz y que sus grandes obras glorifican a Dios, y en verdad son ellos quienes se están llenando de gloria. Son ellos los famosos, los que se ven, los que se manifiestan, y por ninguna parte aparece el Señor. Por esa razón sus palabras en el siguiente versículo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Mateo 5, versículo 16. Cuando frente a los hombres expresemos al Señor como luz, no puede haber ninguna gloria para ningún hombre, sino que la gloria debe ser exclusivamente para el Padre que está en el cielo en su trono. Y esto debe ser así, porque en verdad vuestras buenas obras no son las obras de los hombres, sino las obras que el Padre hace en sus hijos, y son las que Él ha preparado de antemano para que quienes lo aman anden en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Una de las obras más exitosas que Satanás ha logrado realizar en los hijos de Dios es despertar en ellos un hambre inmensurable de gloria y de fama. Satanás sabe muy bien que mientras los hijos de Dios anhelen llenarse de vanagloria, de fama y de honra, nunca el Señor se agradará con ellos, y por el contrario ocultará su rostro, y no habrá posibilidad de recibir revelación y luz para expresarlo. De esa manera, el vivir de los cristianos se convertirá en un vivir lleno de tinieblas. Y aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que perecen está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a vosotros como vuestros esclavos, por amor de Jesús. 2 Corintios 4, versículos 3 al 5. En su inmensurable misericordia, el Padre nos ha mostrado algunos detalles que deben constituir la esencia, la persona de aquellos que han de entrar en el reino de los cielos. El reconocimiento de nuestra necesidad espiritual permanente, es decir, ser pobres en espíritu, nos garantizará que ganaremos como recompensa el reino de los cielos, la sublime manifestación universal de la preciosa obra que Dios hace en algunos de sus hijos. En segundo lugar, debemos ser aquellos que lloramos por el Señor, porque su venida sea un hecho cercano, para que junto con Él podamos reinar en su reino de justicia y paz. Debemos ser aquellos que nos enyugamos permanentemente con el Señor, para que Él nos enseñe a ser mansos y humildes de corazón. De esta manera aseguraremos que la tierra restaurada y renovada en el milenio sea nuestra. Igualmente debemos estar hambrientos y sedientos, porque el Señor, que es la justicia, nos llene y nos sature, para que en medio de un mundo lleno de injusticia, Él sea manifestado como la justicia perdurable. De la misma manera necesitamos cada día estar llenos de su misericordia para poder ser misericordiosos con los demás, pero teniendo en cuenta que esa misericordia se debe practicar no según los parámetros del hombre viejo, sino según el deseo y la voluntad del Señor. Debemos insistir en purificarnos de todo aquello que no es el Señor mismo y de aquello que le desagrada, para que nuestro corazón le sea completamente agradable y no tengamos nada en que podamos ser reprendidos por Él ni acusados por Satanás. Si somos los hijos de Dios que diariamente estamos en el trono de la gracia, llenándonos de su gracia, nuestro vivir ante el Señor, ante los hombres y con nosotros mismos será un vivir lleno de paz. Seremos reconocidos como genuinos hijos de Dios.
Como hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos, nos hemos introducido en una guerra abierta contra Satanás, porque nosotros somos los que traemos al Señor y aceleraremos la ejecución de la sentencia contra el diablo, sus ángeles y sus demonios. Como consecuencia de participar de esa guerra, seremos vituperados y perseguidos, hechos que producirán en nosotros gozo, porque tenemos nuestra mirada puesta en el Señor y el galardón, y nada nos robará el gozo que nos produce el hecho de vivir y andar con el Señor todos los días de nuestra vida en la tierra. En la constitución que el Señor va ganando poco a poco en nosotros, nos ha hecho la sal de esta tierra para que en nuestro vivir manifestemos todas sus virtudes. Finalmente nos ha llamado para que seamos la luz y podamos alumbrar a todos nuestros hermanos con la luz que el Señor nos ha constituido. Este es un llamamiento muy elevado que el Señor nos ha hecho en su misericordia y no es gravoso ni difícil. Si nos metemos cada día en nuestro aposento, en nuestro espíritu humano, y disfrutamos de su gracia, vamos ganando un poco más de Él hasta que en un día no lejano, sin darnos cuenta, habremos alcanzado la plenitud de su estatura, el pleno conocimiento de Él, la absoluta madurez y la unidad de la fe. Ese día el Señor vendrá. Merece la pena entregarnos completamente a esta causa. ¿Qué tal, mi querido lector, mi querido hermano? ¿Deseas ser vencedor? Aquí tienes herramientas para hacerlo y ayuda a otros que lo sean para que seamos las primicias y podamos ser raptados al trono de Dios. Ayuda a otros enviándole la dirección de la página www.las-primicias.com.